Bueno, excelente. Bienvenidos de nuevo a los podcasts de Luces, Cámara, Popcorn. Esta es la tercera temporada, es el primer episodio donde vamos a estar hablando sobre el cine afro. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron pendientes, preguntándonos que cuándo íbamos a regresar. Pues aquí estamos ya de regreso y tenemos un tema muy grande, tenemos invitados de lujo como siempre. Así que muchas gracias a los que están ahí pendientes, a los que ya están en vivo en la transmisión. No se olviden de poner ahí sus comentarios, sus saludos, etcétera. Vamos a estar ahí pendientes. Así que muchísimas gracias. Estamos aquí. Vamos a hablar sobre el cine afro. Esta es la primera parte. Hemos preparado 3 partes para poder hablar de este tema que es tan profundo. Hay muchísimos temas de qué hablar. Y obviamente aquí vamos a tener a gente que es especializada en ese tema. Tenemos a Marielba Herrera, quien es afrodescendiente y antropóloga salvadoreña. Y también tenemos a Rolando Medina López, quien es el crítico más crítico, que nos van a estar aquí hablando y profundizando sobre este tema tan importante que es el cine afro. Así que muchas gracias y bienvenidos Marielba y Rolando. Muchas gracias, Nico. Un gusto estar con ustedes, inaugurando esta nueva temporada de podcast de Luces, Cámara, Popcorn. Un gusto y un honor poder estar compartiendo con ustedes. Saludos y muchas gracias por la invitación, Nicolás. Muchas gracias a Luces, Cámara, Popcorn por inaugurar esta temporada con un tema, y yo creo que en la preparación de lo platicábamos entre los 3, que es bien importante, porque yo como crítico de cine con más de 30 y pico de años, 33 años de experiencia, la verdad es que uno pasa como que si fuera materia optativa en el colegio el cine afro o el cine negro, o el cine de negros, ¿verdad? Porque no hay que confundirlo con el cine negro, que es el cine, que es otro cine, que es un género, ¿no? Y uno se aprende los nombres, se los aprende de memoria, los referentes, quién fue el primer afrodescendiente que hizo cine, cuál es la primera película, pero esos no son datos. Y la verdad es que este programa esté dedicado con esta profundidad de tener, y es un honor, y yo siempre lo he dicho, ¿verdad? He seguido de cerca la carrera y el estudio de María Elba como afrodescendiente y como antropóloga, ¿verdad? Y para mí era ya un momento en mi carrera como crítico de profundizar este tema. Yo lo comentaba, a mí el tema del cine, de la temática racial, me comenzó a hacer cosquillas, obviamente como la mayoría, pero por edad me tocó en vivo, en el momento, con Spike Lee, ¿verdad? Obviamente viví, y esto es como una antesala a lo que viene en los siguientes capítulos, viví este cine de los 70 que tenía otra connotación, que es el Blaxploitation, ¿no? Que muy bien lo hizo referencia en una de las obras menos apreciadas de Tarantino, Jackie Brown, ¿verdad? Ya en otro, por eso es que son 3 capítulos, creo yo, que usted ha preparado en esa producción, Nicolás, para poderle dar a cada tema. Y yo de verdad agradezco que como parte de esa negación, ¿verdad?, que hay sobre el tema en el cine también existe, ¿verdad? Y entonces que usted le dedique 3 capítulos es bien importante porque hay mucho que hablar, hay mucho matiz, así que lo agradezco mucho de tener la oportunidad de compartir. Okay. Y he ido aprendiendo y me he empapado, me he tenido que empapar más allá de ese estudio rápido a la carrera, de aprender lo que uno ya sabe, lo que uno debe de saber, por lo menos, y ahora fue un momento de profundizar, así que también lo agradezco esa oportunidad de estudio. Ok, buenísimo. Sí, creo que este tema ha sido como visto muy de menos, así como dice Rolando, definitivamente vale la pena explorarlo porque es todo un género, es toda una corriente y definitivamente vale la pena explorarlo, estudiarlo, entenderlo y disfrutarlo. Así que, como les mencionaba, de partes en la que vamos a estar hablando sobre este tema del cine afro. En la primera parte vamos a hablar sobre los orígenes, de dónde viene, vamos a tratar vamos a hablar cómo comenzó, cómo se desarrolló al mismo tiempo que el cine alrededor del mundo, y vamos a tratar de dar un poco de contexto con respecto a qué es lo que estaba sucediendo socialmente en esa época, para que podamos entender también de dónde surge, por qué se da como se da y hacia dónde va en aquel entonces. Luego, en nuestra siguiente parte, que espero sea la próxima semana, vamos a hablar sobre
film, o el cine de la era de los derechos civiles. Esta que comprende desde la 1950 hasta 1980. Vamos a hablar acerca de esas películas que también tenían ese tipo de discurso político, ¿verdad? Y que se dan dentro de una época muy conflictiva y muy convulsiva dentro de los Estados Unidos, que es entre de los 50 y los 80, como mencionaba, ¿verdad? Luego, en nuestra tercera parte, ya vamos a hablar sobre la época contemporánea. Vamos a hablar ya desde los 80 con Spike Lee hasta la actualidad con Ava DuVernay y Jordan Peele. Así que tenemos muchísimo de qué hablar. Vamos a hablar, como mencionaba, vamos a tratar de contextualizar cada una de estas cosas, que es muy importante porque tanto el desarrollo social como el desarrollo afro ha sido muy vinculado con todas las artes, en este caso en el cine. Así que definitivamente vale la pena explorar tanto la cinematografía, la filmografía, como sus representantes, como sus actores, como toda la gente que intervino para poderlo desarrollar, así como también la época en que se desarrolló cada una de estas géneros, de cada uno de estos desarrollos que tuvo en el tiempo. Así que, bueno, sin más, comenzamos. Hablamos sobre tratar de contextualizarlo, tratar de conceptualizar qué es el cine afro. Como bien lo dijo Rolando, no tratemos de no confundirlo con el cine negro o el film noir, que es cine, es otro tipo de cine. Este es definitivamente el cine afroamericano, el cine también conocido como cine negro, pero está relacionado con, para y por la comunidad afroamericana, específicamente dentro de los Estados Unidos, ¿verdad? Este cine negro o cine afro comenzó allá por 1919 formalmente, cuando se produce la primera película dirigida por un afroamericano, por Oscar Micheaux, quien es considerado el zar del cine afro. Así que, pero antes de eso, como mencionaba, ya hemos hablado sobre, ya creo que todo el mundo maneja cómo nació el cine con los hermanos Lumière allá por los años 1890, como una especie de atracción itinerante, ¿verdad? Eventualmente la escuela de Brighton allá por 1900 desarrolló las técnicas, acercamientos, de planos detalles, historias, para poder contar historias a través de este nuevo aparato, ¿verdad? Y eventualmente en 1910 Estados Unidos más o menos comienza a desarrollar ya largometrajes, filmografías que narran historias completas. A pesar de que es cine mudo, se pueden encontrar películas como El asalto del tren o El nacimiento de una nación, que reflejan también un poco el sentido social de aquel entonces, ¿verdad? Y como contraparte o como contrapeso de esa historia es que en 1919 nace el cine negro, el cine afroamericano con Oscar Micheaux. Así que me gustaría primero que María Elba nos cuente o nos dé un panorama de cómo era la comunidad afro, qué es lo que estaba pasando en Estados Unidos, donde nace este tipo de cine, este tipo de películas, ahí por 1919, que es la época donde podemos poner un punto de inicio de este tipo de cine. Pues fíjate que hablar de ese contexto que estamos tiene que llevar al siglo XIX, finales del siglo XIX, porque si bien es cierto, es hasta el siglo XX, inicios, por lo menos en la segunda década, donde empezamos a ver una producción visual de una conceptualización de un cine de personas afrodescendientes que creaban productos, de la redundancia, cara, la comunidad afrodescendiente y la comunidad no afrodescendiente en Estados Unidos, pues tiene que limitarnos hasta cierto punto a decir, bueno, pero ¿y cómo fue ese momento? ¿Qué les inspiró a poder llevar a cabo este tipo de grandes producciones? Porque en ese momento así lo eran. Y quizá para eso habría que recordar que durante quizás las últimas décadas del siglo XIX en Estados Unidos, la comunidad afroamericana todavía seguía sufriendo las causas, las consecuencias, mejor dicho, del momento en el que se emancipa, o mejor dicho, en el que se abole la esclavitud. Recordemos que hay un proceso duro, que lo hemos visto, que Hollywood también lo ha retratado de alguna manera con diferentes películas. Recordemos que para ese momento todavía esas consecuencias implicaban que la población afroamericana en su mayoría va a vivir en pobreza, y esta pobreza extrema también les llevaba a tener todo un contexto de racismo y discriminación. Recordemos que son lugares segregados, lugares que diferenciaban a las poblaciones y que eran particulares o específicas acciones que debían retomar estas personas de la comunidad afroamericana en ciertos espacios,
digamos, iglesias, en los supermercados, en las tiendas, en las calles, en las escuelas, etcétera. Lo vamos a ver también mucho más adelante con toda esta lucha de los derechos civiles que se van a ver en Estados Unidos. Pero, retomando, la gente en ese momento tenía un contexto de pobreza extrema y eso implicaba que, por ejemplo, para poder hablar de esto, recordemos que hubo ciertas acciones que van a forzar, digámoslo de alguna manera, que existieran ese tipo de proyectos en la gran pantalla que tenían que ver con la denuncia social de los linchamientos, la extrema pobreza, el fenotipo, la estereotipación de la gente afroamericana en aquel momento y que todavía continúa hoy en la actualidad. O sea, no son temas que se han perdido en el tiempo y que ya pasaron, que siguen existiendo y seguimos viendo estas denuncias que se están haciendo, denuncias sociales, políticas, económicas, culturales, identitarias, etcétera. Para ese momento también, recordemos que la nación estadounidense no había cumplido con muchos de los acuerdos que se habían pactado a la hora de la abolición de la esclavitud y también eso era importante mencionarlo acá. Por ejemplo, recordemos que durante las primeras 2 décadas del siglo XX Estados Unidos todavía no tiene todos los estados conformados y hay lugares a los que tanto la comunidad negra como la comunidad indígena o nativa americana va a tener que irse a esos espacios, a esos territorios para poder habitar, porque tenían una idea de segregación, había lugares específicamente para personas blancas. Esto lo que hizo fue muy interesante porque logró que ambos grupos étnicos, que ahora los conocemos como minorías étnicas cuando no lo son, tenían que unirse y llegar a un lugar, a un espacio geográfico y poder convivir. Estas relaciones, esas relaciones interculturales se iban a formar parte de esta visión que más adelante se va a presentar durante toda la producción del cine. Pero eso implicaba que la gente llegaba a esos lugares que eran tierra de nadie, prácticamente, donde no tenías agua, no tenías acceso a otros servicios, y ellos tuvieron que de la nada, de partir de cero, tener que empezar a vivir una vida digna. Por ejemplo, había pueblos que eran específicamente de personas afroamericanas, donde tenían sus propias leyes, normas, formas de vida, y esto implicó que de repente la comunidad no afroamericana, que era la blanca, empezara a querer tomar estos otros espacios. Y esto generó un conflicto grande, porque era sacarlos de ese territorio y a dónde la gente se iba a ir, otra vez a caer en una pobreza extrema, otra vez a partir de cero. Y es así como en 1920, más o menos contextualizando el momento en el que Oscar Micheaux, el zar del cine afroamericano, del cine negro, empieza a crear esas producciones, acaba de pasar el incidente de Tulsa, que implicaba precisamente lo que les acabo de comentar, el hecho de sacar a la gente afroamericana de un territorio, quitarles todo el patrimonio que ellos ya habían logrado, patrimonio material, económico, patrimonio inmueble, etcétera, lo sacan de ahí y eso implicó que hubiese un exterminio, digamos, hasta cierto punto, de mucha de la gente que estaba dentro de la comunidad, porque hubo un caso en el que se acusa a uno de los jóvenes de Tulsa diciendo de que ha abusado de una mujer blanca. Y esto lo vamos a ver también constante durante todo el siglo XX. Sigo insistiendo, o sea, los problemas que vamos a ver a inicios del siglo XX y que Oscar Micheaux está planteando todavía están vigentes. Y esto lo que hizo fue que la gente de Tulsa, la comunidad afroamericana, llegara a exigir que por favor no fueran a meter preso al joven porque no era una persona culpable, aunque la comunidad blanca sí lo veía o la comunidad estadounidense sí lo veía. Y entonces deciden empezar a tener una serie de acciones de protesta que iban a impedir que a este joven lo metieran preso. Pero esto detona en que hay un conflicto entre la policía blanca supremacista en ese momento con la comunidad negra de Tulsa y hay una serie de personas que fueron asesinadas cruelmente, personas que fueron linchadas, por mencionar otro montón de cosas, que al final lo que hace es presionar para que la comunidad afroamericana diga no más, hay que visibilizar ante el mundo lo que está ocurriendo y eso es precisamente lo que Oscar Micheaux hace. Luego durante el siglo XX empezamos a ver que hay una época de bonanza para la comunidad blanca, para la comunidad negra de clase media que como lo vemos en Passing está viviendo en aquel Harlem negro. Y eso también es importante de verlo. Si vemos, digamos que esta es como la base de todas esas películas que estamos analizando ahorita, que han salido últimamente y que nos están dando este
esta mirada de cerca de las diferentes condiciones sociales en las que la comunidad afroamericana estaba viviendo para la primera mitad del siglo XX. Y es así como empezamos a ver cómo empiezan a crearse de nuevo, a fortalecerse las ideas de una supremacía blanca. Ya Nicolás lo mencionaba, surge esta película del nacimiento de una nación, que lo que hacía era visibilizar el poder de la supremacía blanca, linchando, matando, abusando a la comunidad afroamericana. Y es precisamente cuando Oscar Micheaux crea una gran película que hace ver a la comunidad negra, pobre, rural, en extrema pobreza, a partir de todas las presiones sociales y los conflictos económicos, sociales y culturales que existían para ese momento. Y quizás no voy a detener a hablar ahorita de la película de Micheaux, pero sí quería decir que más adelante de esta gran bonanza de los locos años 20, donde vemos en la mayoría de películas también alusivas a esta temporalidad, que es la gente blanca la que está disfrutando, pero la gente negra, ¿dónde está en ese momento? ¿Qué está ocurriendo con ellos? Y a partir de ahí vemos otro declive que va a ser todo el contexto de la Gran Depresión Mundial, que va a traer otras consecuencias para hablar más adelante de otro contexto social, político y económico que estaba incidiendo directamente dentro de la comunidad afroamericana, ya sea rural o urbana. Así como para dar un pincelazo breve del contexto. Ok, interesante. Rolando, ¿qué nos puede contar acerca de cómo estaba desarrollado el cine en aquel entonces, a principios del siglo? Bueno, debo de regresar a la película que cita María Elba, ¿verdad? Y tal vez me voy un poquito más atrás, también para retomar ese contexto social que hay. Ella bien lo mencionó en cuanto a la pobreza que hay en el sur, las deudas que quedan después de la abolición de la esclavitud. Y recordemos que, por ejemplo, Spike Lee, su compañía productora, y cuando vemos cómo empieza cada película de Spike Lee, por lo menos las de los 80, ¿no? Todas esas comenzaban con el nombre de Una mula y 40 acres, porque al final en esa acta de abolición era una de las promesas que tenían. Recordemos en nuestro contexto en El Salvador, pues la ley de ejidos, ¿no? Era algo similar, pero realmente al final son las grandes deudas, ¿verdad? Que les dan la libertad, pero al final sin libertad económica, sin libertad de oportunidad de ser libres en cuanto a la vocación y las aptitudes y el deseo personal de cada individuo, pues obviamente entran a otro estadio de esclavitud. El cine está comenzando, como usted lo dijo, a finales del siglo XIX a surgir, y a principios del siglo XX es importante decir que el lenguaje cinematográfico, ¿y por qué lo digo? Porque cuando uno lee y estudia a Oscar Micheaux, muchas de las críticas, entre comillas, que se le hace pero esto es con ojos contemporáneos, ojos modernos, es que era un cine que no estaba bien depurado, cuando a raíz de estos 3 programas lo hemos visto con María Elba, y comparándolo con películas como la de el gran robo del tren de Potter, o incluso la de Eisenstein, ¿verdad? Hay que entender que estamos hablando de los años 16, 17, 18, y llega Micheaux en el 19, realmente el lenguaje cinematográfico, y yo siempre pongo este ejemplo bien fácil para que la gente que no es lega en cuanto a cine lo entienda. Antes, como usted bien lo dijo, era una atracción de feria, y muchos hemos visto esas 3, 4 vistas hasta en anuncios de los hermanos Lumière, ¿no? De la primera proyección, la llegada del tren, la comida del bebé, ¿verdad? Y entonces eran realmente casi pequeños documentales en donde solamente la cámara estaba reflejando lo que pasaba en el momento, aunque si bien es cierto, los hermanos Lumière crean la primera película de ficción, la primera comedia con El regador regado, pero luego el cine se convierte en sus primeros años en teatro filmado. La cámara está fija al centro y los actores entran por un lado del escenario, salen por el otro, y ese es todo el movimiento, hasta que estos innovadores, ¿verdad? Porter, W. Griffith, en diversas partes del mundo, ¿no? O sea, Murnau, pues luego, ¿no? Recordemos All Rise, levantan la cámara y empiezan a experimentar. Y entonces es un lenguaje que se está construyendo. Entonces yo siempre digo,
Ahora una idea que ya lo entendemos principalmente porque este es cliché, es un estereotipo, ¿no? La tristeza y el llanto era ojo, más lluvia, llanto. Pues esa es la famosa escena que vemos que cuando en una comedia romántica lo han quebrado a uno, el protagonista o la protagonista aparece en la actriz con una cara melancólica en la ventana y afuera está lloviendo. Ahora lo entendemos fácilmente. En aquella época esa elipsis, esa construcción era difícil de entender y se estaba construyendo y el público, hay que entender, el público del momento estaba aprendiendo a leer esos códigos. Es ahí donde entra Michaud y realmente da una obra desde la primera de Homesteader del 19, ¿verdad? Un lenguaje ya sumamente depurado, en lo personal, una historia bien contada, bien narrada. ¿Y de dónde viene él? Él viene contando porque obviamente lo que decía María Elba, ahora en años recientes se ha dado una revisión a ese que todos los que amamos el cine, hemos estudiado el cine allá en los 70, en los 80, obviamente no nos decían ni nos contaban que era una aberración, por ejemplo, la apología que hacían del Ku Klux Klan en esa película. Simplemente nos pegábamos a la narrativa de que era el nacimiento de una nación, pero ahora yo reflexiono, si esa es la película de las primeras, la madurez del lenguaje cinematográfico como se vende en la historia del cine, y es el nacimiento de esa nación, es una nación que nace haciendo apología de linchamientos, y esa es la respuesta que tiene Michaud, porque él, a partir de lo que vio en la pantalla, en esa película, él decide darle voz a esa comunidad de la que ha hablado María Elba. Y la pregunta es, bueno, si estaban marginados, ¿de dónde salía el dinero? No, habían guetos y habían comunidades. Bien lo mencionó usted, la película Passing, Claroscuro, que está en Netflix recientemente, que está ahorita y que la vamos a hablar en el último capítulo, porque para mí es una de las piezas más bellas que hay en este año, una joya de actuación de Ruth Negga, que ya ha demostrado que es una gran actriz, ¿verdad? También nos refleja precisamente, porque la película está ambientada en 1925, que es de donde es también la época en la que desde la que es origen la novela en la que se basa esta película, refleja precisamente que hubo un grupo social afrodescendiente pujante, pero ¿de dónde venía? Venía huyendo del sur, de esas promesas no cumplidas, donde todavía existía, aunque había abolición de la esclavitud, aún había esclavitud, había el linchamiento, y siguieron los años 50, recordemos la película Mississippi Burning, ¿verdad? Con Willem Dafoe, que refleja parte de eso en los años 60. En los años 60, en el sur, seguía con esa exaltación del racismo. Y entonces es importante notar que dentro de la construcción de estos grupos, porque al final, acordémonos que en el cine hay una época, en esa atracción de feria, que luego pasa a los teatros en Chicago, pasa en Nueva York, en el Harlem, habían teatros en los que por eso se llamaba, al principio el cine se llamaba el Nickelodeon, porque un níquel, ¿verdad?, costaba una entrada baratita, ¿verdad?, porque el teatro como tal era de otra élite, ¿verdad?, era de una élite blanca, donde usted tenía que ir vestido de gala. Y entonces los judíos, y esta es otra parte de otro grupo, cuando ven que está el vodevil y está el teatro, ellos ven en el cine la oportunidad de hacer un matrimonio de forma, y empiezan a comprar Louis B. Mayer, Zanuck, los primeros que fundaron los estudios Universal, comienzan a comprar teatros de vodevil, ¿verdad? Que este era un grupo, el vodevil no es más que un espectáculo variado, donde habían magos, donde habían las primeras striptease, pero no eran tal, pero eran mujeres que parecían contoneándose. Y entonces el vodevil se estaba muriendo. Ellos compran estos teatros en los barrios tanto bajos de Chicago, de la comunidad afrodescendiente en Chicago, en Nueva York, luego en Los Ángeles, y también en esa parte de clase media que vemos en Passing. Y entonces, cuando ve Michaud que hay un grupo afrodescendiente dispuesto a pagar una entrada,
¿verdad? Que tienen un poder adquisitivo o que sacrifican una necesidad por un momento de ocio, ahí es donde nace esa industria de Michaud, ¿verdad? De Oscar Michaud, y como un paréntesis, hasta este año la Academia tenía esa deuda también de homenaje a este pionero del cine, independientemente del color de su piel. Ya los Producers Guild of America ya le había rendido un homenaje a él, pero ahora en ese momento que la Academia ha inaugurado su museo en Los Ángeles, ahorita hay una exhibición y hay una sala dedicada a la importancia de Oscar Michaud. Es ahí donde entra el cine de él y empieza, como ya lo dijo María Elba, a contar ya la historia de estas comunidades. Él mismo fue esclavo. Michaud fue esclavo, él mismo logra la independencia, él mismo comienza de abajo como limpiabotas y poco a poco, pero aquí hay que decirlo, en la comunidad afroamericana lo que pasa es que muy poco nos interesa o hay mucha invisibilidad, pero George Washington Carver, o sea, en la comunidad afrodescendiente ya habían científicos, ¿verdad? De principios del siglo, finales del siglo XIX, ¿verdad? En áreas como la botánica, ¿verdad? Estudiando, ya habían filósofos, que de hecho hay un escritor afrodescendiente que es el que dice, ahorita se me ha ido el nombre, que es el que plantea este éxodo y empieza a estudiar socialmente y antropológicamente este éxodo que se tiene que dar por esa deuda que hay. Y entonces, así es como puedo yo contextualizar en cuanto al cine, ¿verdad? Para seguir hablando ya de títulos, de películas, de casos. No hay que olvidar a Harry McDaniel, que es la primera que en el 39 gana un Oscar, ¿verdad? La primera afrodescendiente que gana Por lo que el viento se llevó como mejor actriz secundaria, pero que ella no podía estar a lo que hacía referencia a María Elba. ¿Dónde estaban los afrodescendientes? ¿Dónde estaban los negros en el Harlem? Hay que ver, por ejemplo, en los 70, finales de los 70, principios de los 80, hay una película que se llama Cotton Club, que era uno de los grandes clubs de los Speakeasy de esa época, de los Roaring Twenties o de los locos años 20, ¿verdad? De la era de la prohibición, que era en Harlem, que iban blancos, de verdad, pero que eran principalmente para negros, pero en la película Richard Gere es el protagonista, un blanco, ¿no? Ese era el cine de cómo Hollywood nos quiere ir pintando, ¿verdad? De esa forma. ¿Cómo estaba el cine? En el 27 estaba llegando el cine sonoro y teníamos tanto en el mudo, pero en el sonoro, que es la película histórica, icónica, El cantor de jazz con Al Johnson, en donde no habían en el cine de gran público, no habían actores afrodescendientes en pantalla, eran blancos que se pintaban la cara, ¿no? Los blackface. Recordemos, y lo vamos a hablar a profundidad, ¿verdad? Esa película de los 2000, de la década del 2000, de principios del 2000, de Spike Lee, Bamboozle, ¿verdad? Que trata sobre con los hermanos Wayans, que trata sobre unos afrodescendientes que pasan por blancos pintándose la cara, siendo afrodescendientes, pero que se pintan la cara, ¿verdad? Porque así era, ese era el cine de ese momento. Los negros, los cantantes, Sam Cooke, estaba el Copacabana, lo vimos en una película del año pasado que nos encantó María Elba, y ahí donde empezamos con este tema, Una noche en Miami, ¿verdad? Pero estos grandes cantantes, Harry Belafonte, bueno, nos vamos un poco más atrás, Ella Fitzgerald, el jazz, ¿verdad? Ellos podían ir a los clubes de blancos, pero ellos no podían estar ahí y los negros no podían consumir, y es más, si andaban en gira de ciudad en ciudad, tenían que ir a un motel en las afueras. Las estrellas que los blancos iban a ver al bar de primera, en un barrio de primera, esa estrella tenía que irse en las afueras de la ciudad a un motel de mala muerte por la segregación racial. Y entonces por eso es que es importante el cine de Michaud, porque en un momento temprano del cine comienza a tener voz esa comunidad, y así lo pondría yo. Ok, excelente. Bueno, definitivamente creo que ya casi que abarcó la mayoría del tema aquí Rolando, pero ciertamente hay muchas cosas aún que tratar, pero históricamente eso, sí, así es, eso nos contextualiza muy bien con respecto a cómo era el discurso, ¿verdad? Ya podemos observar que entonces los temas que se abordaban a través del cine
afroamericano, del cine negro, era la segregación, la discriminación, problemas de representación, estereotipos derogatorios y un montón de cosas que definitivamente necesitaban ser expuestas. Y a ese lado va mi siguiente pregunta. El abuso sexual y la discriminación, todo ese tipo de cosas que ciertamente, si no es a través de este medio, pues realmente es poca el tipo de impacto que podría tener. Y hacia ese lado va mi siguiente pregunta para Marielba. Este tipo de historias, ya una vez se logra crear historia narrativa a través del cine con ese tipo de temas, ¿qué tanto impacto tienen este tipo de películas dentro de la comunidad afroamericana? Fíjate que yo creo que el impacto debe haber sido en aquel momento enorme, debe haber sido muy fuerte, creo yo, porque era reflejarse la comunidad en lo que estaba ocurriendo. O sea, que lo que me pasaba a mí dentro de mi comunidad X estaba ocurriendo en otros estados también, y era lo mismo, estábamos padeciendo lo mismo, los mismos problemas de discriminación, racismo, segregación, de pobreza o no pobreza, incluso aunque fueras una persona que tuviera cierta condición económica, como afroamericano o afroamericana, también estabas expuesto a la discriminación, al racismo. Yo creo que también es en el tema del discurso, y yo lo contaba con ustedes la vez anterior, y quizás una de las cosas que yo maravilla del trabajo de Michaud es que es cine silente. Cómo a través del silencio podemos dar un impacto grande con las problemáticas que estamos denunciando o que estamos presentando. Yo creo que ha sido una labor impresionante. Ya Rolando hablaba de los hermanos Lumière, yo lo mencionaba también la vez anterior. Son los Lumière los primeros que empiezan a sacar a un clown, a un payaso negro, al primer payaso negro, dentro de ese mundo del circo de fenómenos también, en aquella Europa del siglo XIX, que lo vamos a ver reflejado en otra gran producción francesa que se llama El Señor Chocolate, por ejemplo. Y si yo empiezo a trasladar esos discursos, esa potencia del discurso de una civilización que me va a poner enfrente de mi cara, enfrente de mis ojos, los grandes problemas sociales que existen en el mundo, que son la discriminación y el racismo, creo que para la comunidad afroamericana debe haber sido un impacto muy fuerte, porque era por primera vez, a través de un discurso silente, que podían interpretar y sentir lo que otra gente de su misma comunidad estaba viviendo. Y lo mismo pudo haber ocurrido, creo yo, en un tema de sensibilización también, porque para mí también es un cine muy educativo lo que Michaud hace. O sea, en un tema de sensibilización, la gente no afroamericana también podía entender lo que estaba ocurriendo con las personas de esas comunidades que estaban siendo segregadas, discriminadas, violentadas a partir de todo lo que Rolando decía, a través del abuso psicológico, sexual, económico, físico, etc. Entonces, para mí, el discurso importante de Michaud es tan fuerte que creo que hoy en día también nos genera ese mismo impacto. Por ejemplo, cuando yo vi la película recientemente, que la encuentran en unos archivos en España, ni siquiera conocí la existencia de este gran personaje del cine afro. La veo y me impacta tanto porque digo yo, es increíble que a mí este hombre me está presentando como una caleta de personajes característicos dentro de una comunidad, indistintamente del tono de piel que tengas, o si la melanina tenés más o tenés menos, es que no va a importar al final, porque al final la trascendencia es las problemáticas de los seres humanos, ¿me entendés? Y eso para mí es fundamental a la hora de poder ver el trabajo de Michaud y poder entenderlo como una respuesta muy provocadora, creo yo también, ante el nacimiento de una nación, con toda la vanagloria que le hacen al Ku Klux Klan. De hecho, hay películas que creo yo que de alguna manera tratan de reflejar esta realidad desde la perspectiva del Ku Klux Klan, y creo que ni siquiera se acerca al horror y al terror que esta gente pudo haber vivido. También pienso en algún momento durante ese inicio del siglo XX, en aquellos lugares, Chicago, Detroit, donde la comunidad afroamericana tuvo que vivir en un mundo clandestino, tuvo que vivir de esa serie de condiciones que los volvían seres criminales ante la sociedad, porque eran ladrones, porque eran vendedores de drogas, porque eran todo ese tipo de situaciones que les permitían poder subsistir al día a día. Ojo, no lo estoy validando, sino que simplemente estoy hablando de esas condicionantes que también existían dentro de un mundo urbano
que estaba en ese momento asociado al mundo de gángster, o sea, cómo también los gángsters, como la mafia italoamericana también tuvo un rol importante a la hora de poder permitir tener una visión cercana. Ya también el gran trabajo de Viola Davis en Black Bottom también lo presenta como una mujer afroamericana, cantante, con una voz excelente, que además era una mujer lesbiana, tiene una cuota de poder dentro de un mundo blanco y lo utiliza para poder tener el espacio, para poder abrir, mejor dicho, el espacio a otras personas de su comunidad para salir adelante. Pero ojo, que esta mujer también fue opacada por otras mujeres. Si ustedes ven la imagen principal del personaje, es una mujer afroamericana con un tono de piel muy oscura. Y tenemos a otras mujeres contemporáneas afroamericanas que ya eran mestizas, como lo vamos a ver en Passing también, retomando la idea, como estas mujeres mestizas que van perdiendo esa tonalidad, también tenían otros lugares donde podían desarrollarse, tal vez no plenamente, pero que les permitían tener una vida digna, entre comillas. Entonces también hay un conflicto interesante que hay que ver durante todos estos periodos históricos. Yo creo que retomando el discurso fundamental para mí tiene que ser no perder el sentido de humanidad y de pertenencia hacia tu identidad, hacia tu cultura, indistintamente de que puedas representar dentro de una producción visual cada uno de esos personajes, al ladrón, al que le pone el dedo a alguien o al que habla de alguien, a la persona que trata de hacerle cualquier tipo de acciones que van en detrimento de la comunidad, así como también tenés personas que se van a convertir en las heroínas. Por ejemplo, si ustedes ven las diferentes películas de Oscar Micheaux, van a ver que siempre hay un héroe o hay una heroína, siempre hay una persona que va a suplir al personaje del pastor. Recordemos que la comunidad estadounidense en general es conservadora y muy religiosa, y eso también lo vemos dentro de los trabajos de Oscar Micheaux. Quizá como para cerrar un poco la idea, Nicolás. Qué excelente, interesante. Bueno, muchísimas gracias a los que están pendientes del podcast. Ahí veo que hay bastante gente conectada. Vamos a leer aquí los comentarios. Marta Chávez nos dice que qué felicidad, saludos a todos y saludos a don Rolando y a Marielba, un gran abrazo. Así que muchas gracias. Luego Ron Eraza nos dice que bueno ver de regreso el podcast, buenísimos invitados. Dice. Nos dice Ligia Tatiana Jarquín, saludos, ya nos hacían falta estos podcasts y qué cool el nuevo look. Dice. Bueno, muchas gracias. Andrea González nos dice, saludos a todos, secundo a Tatiana, ya hacían falta los podcasts. Bueno, excelente, me alegra que estemos de vuelta porque ya vi que ya estábamos extrañándonos unos a otros. Dice Ligia Tatiana, feliz cumpleaños atrasada Marielba, feliz cumpleaños. Gracias. Marielba. Gracias. Bueno, ya que nos dice Eduardo Hernández. Ajá, dale, perdón. Dale, Nico. No, dale. Bueno, ya que estamos en el momento de los saludos, yo también quiero hacer un saludo bien especial a mi hermana de vida, a Anita y a Freddy, que están allá en Alcorcón, en Madrid. Un gran abrazo y qué bueno que nos están escuchando y nos están viendo, qué chivo, que podamos conectarnos a través de esta vía, y un abrazo también para los niños, así como para cerrar, aprovechando el momento de los saludos. Ok, excelente. Y bueno, Eduardo Hernández nos dice, definitivamente hoy ganó el cine, me alegra mucho por el regreso del podcast. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Nuestro fiel escucha ahí desde su trabajo nos está escuchando, así que todos ustedes que están ahí conectados, ahí déjenos sus saludos, sus comentarios, si tienen preguntas pueden hacerlo en la sección de chat de YouTube. Desafortunadamente ahorita no tenemos comentarios activos en Facebook, pero sí estamos ahí en vivo en YouTube para que nos pueda comentar, escribir, saludar, hacer preguntas, etc. Bueno, continuando aquí con la temática, hay algo muy importante que me gustaría preguntarle a Rolando, y es que ciertamente el cine no solo es producir películas, ¿verdad? El cine es todo un universo que incluye la producción, que incluye la dirección, actuación, escribir los guiones, distribuir las películas, y sobre todo también está la crítica cinematográfica. Y una de las cosas muy curiosas es que en el cine afroamericano, en 1908, lo primero que resalta es la crítica cinematográfica a través de Lester Walton, que ya en un periódico de afroamericanos que se llamaba New York Age, ya él hacía críticas cinematográficas, a pesar de que estaba prácticamente en una etapa muy incipiente,
sin embargo se le considera el primer crítico afroamericano. Así que, Rolando, cuéntenos qué otras cosas también, aparte de la producción cinematográfica, se desarrollaron dentro del cine afroamericano. Bueno, primero, gracias a todos los que están enviando sus saludos y por estar pendientes de un tema que esto es lo que debemos de resaltar, la importancia del tema. Yo les invitaría a que busquen en YouTube Oscar Micheaux, busquen sus películas, ¿verdad? Y aquí viene como para responderle, pero sí haciendo este encomio a ellos, que tengan esa curiosidad, ese estudio de ir y ver, por ejemplo, Dentro de nuestras puertas, que es la segunda película de Micheaux, que también es muy fuerte, ¿verdad? Como lo hablaba María Elba, la forma de contextualizar esta realidad, y yo siempre voy a, más que hablar de realidad, voy a hablar de la autenticidad, que son para mí, dentro de la conceptualización cinematográfica, dos cosas diferentes. Usted puede estar contando una historia real, pero de repente no ser en esa construcción de producción auténtico. ¿Verdad? En cambio, usted puede tener una película en la cual le pueda perdonar algunas falencias, ¿verdad? Y le salten el guión esto y aquello, pero si la suma de las partes en el todo, y el todo le da una autenticidad, que es lo que tiene el cine de Micheaux, la autenticidad en la temática, ya hemos hablado, la temática racial, la pobreza, la invisibilidad, pero sobre todo también estos temas de esta emigración de lo rural a lo urbano, pero también los valores, ¿no? En las primeras películas de Micheaux está tocando lo que estamos viendo en Passing. Entonces, ¿por qué digo que hay que ver estos cortos, verlos? Unos duran 1 hora, otros menos, ahí están en YouTube, porque aquí viene para responderle. ¿Qué pasaba en el cine de gran público o en el cine hollywoodiano? Y esto para mí es bien importante. Ya dijimos y ya hablé yo del blackface, ¿verdad? Del cara pintada de negro, que eran blancos pasando por negros, porque el negro no podía asistir, no podía estar en pantalla. Pero es que también aquí hay algo bien importante. ¿Cómo era la representación del afroamericano para el cine de la época, para el cine que comenzaba a tener ya una voz en este nuevo siglo, en esta nueva revolución industrial que traía el siglo XX? Primero, el sureño, y entonces era este niño, pensemos en ese botecito de jalea de mafle a Ongemina, ¿verdad? Y los niños eran, o sea, y el afrodescendiente era Aragán, o sea, ¿cuáles eran los estereotipos y los papeles que debía de representar? Y para mí hay 3, 4 básicos que hay que hablarlo, porque entonces por eso es que digo, hay que ver estos cortos y estas películas mudas de Micheaux y ver la profundidad, la seriedad, la autenticidad de un cine ya maduro, porque al final lo que dice María Elba no es la piel, no es lo racial, es la condición humana, y en este caso analizar, y es lo que estamos haciendo, este ejercicio, Nicolás, es analicemos cómo era el cine, así como hablamos de Porter, como hablamos de Eisenstein, como hablamos de W. Griffith, cómo era el cine de Micheaux. Era un cine maduro, punto, en forma y en fondo. ¿Y cómo lo podemos saber? Contrastemos qué es lo que estaba haciendo el gran cine, el cine gran público, Hollywood. Primero los estereotipos, y era como el afrodescendiente, si va a aparecer en pantalla, debe de ser Aragán, pero feliz. ¿verdad? No solamente pensemos en las plantaciones de algodón, pensemos en esos niñitos negritos, y ahí viene la sandía, pues representa muchísimo, ¿verdad? Ya tal vez antropológicamente después María Elba nos pueda hablar tanto en el arte, en la pintura, en la representación fotográfica, pero el cine refleja siempre que está en el porche sin hacer nada, feliz un niño. Luego, el negro es feliz trabajando bajo el sol, ¿verdad? Esa era la otra representación estereotípica. Lo otro es el negro exótico. Acá pensemos en Josephine Baker, ¿verdad? Una gran intérprete, cantante, ¿verdad? De principios del siglo XX, que en Francia, en París, tuvo en el vodevil y en los centros nocturnos un gran éxito, millonaria, ¿verdad? Pero ella en escenario era la africana, porque tenía sus trajes con bananas, con guineos, porque tenía que representar lo exótico. Y aquí me voy a las primeras películas y a los primeros cortos, que ya tenemos tiempo de no verlos en pantalla, porque ha desaparecido el personaje como tal de Tarzán, pero las películas de los años que nosotros vimos, Nicolás,
el negro es el que carga los bultos y va cantando feliz y viene y procede de un mundo exótico. Pensemos en cuando se descubrieron las pirámides de Egipto, ¿verdad? Entonces, el africano, el negro que llega al continente debe de tener ese cariz, debe ser exótico. Y aquí viene el cuarto. Bueno, y es más, podemos hablar de un quinto, el negro o el afroamericano, que sirve para entretener porque tiene un gran talento para el baile y para el canto. Ahí tenemos, por ejemplo, y hay un dúo fantástico, búscalo en YouTube, de los hermanos Nicholas, que bailaban tap y tenían una rutina fantástica, pero que Hollywood los ocupaba de relleno, y ellos dicen, si hubiéramos sido blancos, y esta es una entrevista que dan a finales de los 80, finales de los 70, de los 80, si nuestra piel hubiera sido blanca, hubieran sido más grandes que Fred Astaire. Y cuando uno los ve, tienen una rutina fantástica, ¿verdad? Y aquí viene lo último, que esa creo yo que es la que todavía el cine actual romantiza. Lo hemos visto en The Green Mile, lo hemos visto incluso en Shawshank Redemption, en Sueños de Fuga, el negro mágico, ¿verdad? El que tiene una magia sobrenatural que le va a abonar el camino al hombre blanco. Habiendo dicho todo eso y viendo el cine de Michaud, entonces cuando hablemos luego del Blaxploitation, hablemos del cine de Spike Lee, todo ello bebe de esa autenticidad temática y de forma madura en el cine de Michaud. Qué interesante. Hay tanto de qué hablar con respecto a esto. Definitivamente creo que ni siquiera 3 programas van a ser suficientes para poder abordar todo lo que quisiéramos tocar. Sin embargo, ya para ir más o menos cerrando al menos esta etapa, creo que algo que mencionaba Rolando, y vamos a despegar a partir de ahí, y ciertamente ya para finales de los años 20 ya se da ese paso de las películas mudas a las películas habladas, y como ustedes sabrán, y como bien lo retrató la película Cantando bajo la lluvia, no todos los actores, no todos los cineastas pudieron hacer ese salto de las películas mudas a las películas habladas, ¿verdad? Ya no digamos un grupo tan reducido y a quienes se le había bloqueado por tanto tiempo el acceso al mainstream, como en este caso a la comunidad afroamericana. Sin embargo, como bien menciona Rolando, los papeles o las atribuciones que se les asignaban en aquel entonces se fueron mezclando también con tanto la música, con tanto el baile, y para ellos prácticamente fue un renacer, porque ciertamente en este caso ya estaban acostumbrados a este tipo de espectáculos que se difuminaron, se diluyeron muy bien con el nuevo estilo de cine que se estaba haciendo en aquel entonces. Así que Marielba, me gustaría que nos comentaras, y esto es algo que también Rolando hizo una observación, una acotación que me gustaría también conocer, es ya ahora con el cine hablado, ya estamos hablando de los 30, 40, cómo este tipo de cine, ya hablábamos de que había prácticamente, digamos, una comunidad más desarrollada, otra que todavía permanecía discriminada y explotada. Sin embargo, ¿crees tú que la temática, los temas de los que se abordan dentro de las películas y de las formas de los personajes, de estos que empezaron con Michaud a los que se transformaron en los años 40, como por ejemplo Louis Armstrong o Ella Fitzgerald, ¿crees tú cuál fue esa transformación que se dio con respecto a los temas que se abordan dentro del cine afroamericano ya en la etapa de los años 40? Pensemos a pre-Segunda Guerra Mundial prácticamente. Claro, fíjate que yo creo que los temas van a ser constantes. Yo creo que ahí no va a haber ninguna diferencia. Creo que la denuncia siempre va a ser la misma. Sin embargo, sí creo que hay una diferencia. Por ejemplo, Rolando decía, Oscar Michaud había sido esclavo, y a través de esta condición de vida social, él es quien quiere hacer una denuncia, claro, porque lo vio reflejado dentro del espacio donde él había crecido. Él supo los sufrimientos de los cultivos, el trabajo en el campo, los abusos, los maltratos, etc. Sin embargo, creo que ya en la década de los 40, 50, estamos viendo una transformación en cuanto a lo mejor
no sé si plantearlo bien, como una sutileza del mensaje. Ya no va a ser tan frontal como lo podemos ver con Michaud, pero sí van a estar también denunciando. Por ejemplo, estás hablando de cantantes importantes de aquel momento que van a denunciar y que van a volverse activistas. Creo que una de las grandes, Karani, que también fue Billie Holiday, ella habla también del linchamiento con la canción Strange Fruit, que también le trajo una serie de conflictos a la hora de poder presentarse en diferentes lugares porque era lo prohibido en ese momento. O sea, todo el mundo podía ver a esa clasificación de los afroamericanos, como Rolando lo mencionaba, pero eran transgresores también, no podían pasar ciertos límites, y el que lo hacía tenía que verse enfrentado a justicias de diferente tipo, ya sea una justicia legal en algunos casos, o una justicia tomada por las personas dentro de la comunidad blanca. Entonces era bien difícil el poder establecer esos cambios o transformaciones. Yo creo que va a seguir siendo fuerte el discurso, va a ser el mismo, pero va a tener matices diferentes. Por ejemplo, yo lo mencionaba, creo que si me equivoco, me disculpan de verdad, pero yo creo que esta película, Matar a un Ruiseñor, cae dentro de más o menos ese periodo y está precisamente hablando de lo mismo, de cómo una persona afroamericana, un joven afroamericano es acusado también de un abuso hacia una mujer blanca y todas las consecuencias que esto le trae dentro de la comunidad. También quiero decir que actualmente en el siglo XXI seguimos viendo el mismo problema dentro de cada una de las producciones del cine que estamos viendo a través de diferentes plataformas o que vayas a una sala de cine a verla. Creo que no ha cambiado mucho. De hecho, creo que se han incrementado más los movimientos civiles en el siglo XXI a partir de que supuestamente ya tenemos que haber aprendido la lección y habernos humanizado un poco, y eso no ha ocurrido del todo. Entonces vuelvo a decir, creo que no va a cambiar el discurso, creo que va a ser un poco más frontal, creo que va a ser un poco más poético también. Luego vamos a ver toda una serie de, una generación de pensadores afroamericanos que van a darle un tinte diferente a los discursos, pero que al final, cuando los analizas, es exactamente lo mismo, el conflicto del racismo y la discriminación. Yo no creo que haya cambiado tanto, no creo que haya modificado tanto, simplemente creo que se sumaron otras de estas áreas de las artes para poder fortalecer un trabajo de denuncia antirracista, antidiscriminatoria. Y bueno, también lo vamos a ver recientemente, aunque es otro tema, con los movimientos migratorios que se están generando. Hay mucho tema de discriminación y racismo con comunidades latinoamericanas que también están llegando a Estados Unidos. Las personas afrodescendientes en Estados Unidos tienen más discriminación. O sea, si ya existe una discriminación, un racismo a partir de que sos afroamericano, el ser latinoamericano, afrodescendiente, migrante, hombre, mujer, comunidad LGBT, también te va a dar otro problema grande. Entonces creo que van a ser exactamente los mismos, solamente que los matices van a cambiar un poco. Tal vez, si me permiten poner un paréntesis o un asterisco para contextualizar lo que ha dicho María Elba. Ese cambio de discurso frontal de la primera etapa de Michaud y luego más poético, más sutil, responde a un evento. Recordemos que el cine en sus primeros años era como el viejo oeste, tierra de nadie y libre. En 1930 las comunidades conservaduristas comienzan e instituyen el Código Hays de censura con una serie de reglas, y esto obliga a mayor poesía y mayor creatividad, pero como ella lo ha señalado bien, la temática, la denuncia. Hay otra actriz, la segunda, la primera que gana como mejor actriz, que ella tuvo grandes problemas, aún su muerte está sumida un poco entre que si fue suicidio, si fue accidental o hubo mano criminal. Dorothy Dandridge, ¿verdad?, que sufrió grandes en su vida. Fue porque aquí estamos hablando de Billie Holiday, Dorothy Dandridge, Hattie McDaniel, todas eran actrices, actores, Nat King Cole, que tenían un poder económico, tenían un poder en industria y lo usaban para seguir hablando. Pero luego este Código Hays de censura, que aplicó no solo para el cine negro o el cine afro, sino en todo Hollywood, ¿verdad?, porque era una corriente muy conservadurista, ¿verdad?, provoca que la forma de llevar Estados Unidos y ese mensaje suavice, o se necesita una creatividad con más que muy sutil, pero más que sutil,
subliminal, ¿verdad? Con símbolos, con elementos escondidos en la producción, en los atrezos, ¿verdad? En frases, ¿verdad? Por ejemplo, para hablar de otra comunidad, recordemos la película Una Eva y dos Adanes, cómo termina, de Billy Wilder, ¿no? Que es la primera película que aborda la atracción homosexual entre dos hombres, ¿no? Cuando al final está el millonario que le ha venido tirando los perros a Jack Lemmon, que en todas las películas ha pasado vestido de mujer, ¿no? Y entonces al final le dice, y él está enamorado porque cree que es mujer, y entonces primero le dice, es que no puedo tener hijos, no importa, no puede, al final que es la famosa frase, ¿no? Que le dice Jack Lemmon, soy un hombre, nadie es perfecto. Esa sutileza de esa frase, en ese momento, en ese contexto que nunca se había dicho, no me importas, te amo, no me importa que seas hombre. Todo esto también pasaba en el cine afro a la hora de hacer estas denuncias, para contextualizar. Vean. Ok, interesante. Y yendo siempre por ese lado, Rolando, definitivamente me gustaría preguntarle, ya vamos prácticamente entrando a la época de la Segunda Guerra Mundial, ahí por el año 1939, que es justamente cuando Hattie McDaniel gana el Oscar a Mejor Actriz Secundaria, por lo que El Viento se llevó. Sin embargo, como usted mismo ha notado, hay muchas cuestiones que ni siquiera pudo entrar a la ceremonia para poder recoger su premio. Sin embargo, a lo que voy, esta época de la Segunda Guerra Mundial, desde el 39 hasta más o menos 44, 45, se centra más que todo en películas e historias que tratan de enaltecer y de tratar de mantener como un sentido positivo para las tropas, para la gente que tiene para las personas que tienen familiares dentro del conflicto armado, y dentro de este mismo sentido de censura tratan de impulsar y motivar a que las historias siempre sean felices, o que sean pro-guerra, o que sean, claro, hay excepciones, pero generalmente van apuntando hacia ese lado, y esto hace que obviamente los temas afroamericanos, que eran tan importantes y que eran tan fuertes, empiecen a aminorarse. Así que no sé si nos puede dar también un panorama acerca de cómo eran las producciones y cómo trataron de hacer prevalecer ese sentimiento del hombre blanco, demócrata, progresista, por sobre cualquier otra historia que pudiera darse. No, es precisamente, usted lo ha señalado muy bien, Nicolás, es precisamente esta época en donde se invisibiliza esta temática, es donde desaparece esta temática, porque usted ya lo dijo, el sentimiento del heroísmo americano, ¿verdad?, para combatir a Hitler, ¿verdad?, es lo que priva en el cine norteamericano, ¿verdad? Y digamos, en la industria del cine, hablemoslo así ahora sí, en la industria del cine, tanto en pantalla como tras pantalla, con todos estos grandes intérpretes, cantantes, yendo al frente de guerra, ¿verdad? Lo vemos, por ejemplo, en una película de Matt Rydell de los 90 que se llama For the Boys, con Bette Midler y con James Caan, ¿verdad? Ahí son dos cantantes que andan muy famosos, ¿verdad? De ese Hollywood romántico, ¿verdad? De los años 30, 40 y 50, que andan hasta los 60 en Vietnam. Y entonces la película nos va mostrando cómo cambia de la Segunda Guerra Mundial a Corea, a Vietnam, pero también lo vemos en un momento de otra forma en Apocalypse Now, en la versión, ¿verdad?, más completa, ¿verdad?, de cómo los artistas iban al frente de guerra para levantar la moral. Obviamente la guerra, el cine en tiempos de guerra siempre va a esconder, a meter bajo la alfombra las temáticas importantes sociales, ¿verdad? Y el tema afro, el tema racial fue uno de ellos. Y yo creo que en estos años, ahorita que lo veo y que lo pienso y lo digo, creo yo que
que es precisamente el meter bajo la alfombra durante estos años en donde la importancia era enaltecer el espíritu patriótico, ¿verdad? Realmente lo que genera es una olla de presión que es la que revienta, lo que vamos a hablar en otro programa, en el cine ya de los derechos civiles, pues, porque realmente el arte puede invisibilizar una problemática, pero no quiere decir que la problemática ha desaparecido, ¿verdad? Por el contrario, al terminar la guerra, esta problemática en estos años posguerra, en donde se da lo de los baby boomers, el boom de la economía norteamericana, y que no lleguen un rebalse a todos los estratos y a todos los que combatieron, porque el cine también ha recogido mucho de las primeras, que es cierto, el negro no tiene derecho a ser parte de la sociedad, no tiene, en determinada época, no tiene derecho a quedarse en un hotel de primera, no tiene derecho a sentarse a la par de un blanco en un bar de primera, como pudiera ser el Copacabana en Los Ángeles de los años 50, pero sí puede ir a la guerra. Lo vemos en esa película porque Denzel Washington ganó su primer Oscar, ¿no? Que de la guerra civil, el negro sí podía ir a combatir, pero no tenía derecho a. Lo mismo vemos, digamos, con los nativoamericanos, ¿verdad? Las tropas que en la Segunda Guerra Mundial van, pero luego tienen que regresar, ¿verdad?, a reservas. Entonces, pienso eso, que no desaparece la problemática, pero obviamente la atención, y ahí es donde yo decía, ahí en toda esta época, es en donde con mayor volumen la industria de entretenimiento y la industria cinematográfica le da grandes espacios a Billie Holiday, le da espacio a Dorothy Dandridge, porque ahí es donde viene, es en esta época donde surge el negro como un gran artista de entretenimiento para mantener la moral y la alegría. Quizás solo, perdón, para agregarle un poco, también dentro de estos estudios que nos tocó hacer con la tarea que nos dejó Nico para poder hablar de este tema, quizás yo creo que el trabajo de Oscar Micheaux es el que abre a esta idea del Race Films, creo que se llama, que va desde 1915 hasta más o menos 1950, y es precisamente el pionero, y es interesante porque en un inicio, como bien lo decía Rolando, es una producción de Oscar Micheaux para un público blanco, para que vieran esas problemáticas, ¿verdad? Pero ya después, más o menos durante la guerra, vemos que hay una transformación, ya no es una producción para una sociedad blanca, sino que es una producción para la sociedad afroamericana. Y creo que ahí está el punto que Rolando acaba de comentar, con todos estos grandes artistas que se reconoce el talento, que son personas que van a generar ciertas audiencias, que van a capturar a personas que van a estar enfocadas en conocer su obra, ya sea a través del cine, de la música o de otra expresión artística. Ya lo que estamos viendo es cómo la comunidad afroamericana percibe dentro de este gran escenario a todas estas personas que van a estar diciendo, sí, somos afroamericanos y lo que estamos produciendo, lo que estamos dando es para nosotros, desde nosotros para nosotros. Entonces la visión va a cambiar, aunque también, como dije hace un ratito, van a mantener el discurso más poético de una lucha antirracista y antidiscriminatoria. Entonces, a lo mejor solamente sumarle a eso, porque sí creo que es un periodo interesante el que hay que ponerle ojo en relación al inicio de este tipo de producciones y cómo se fueron transformando en el tiempo y llegaron a convertirse en producciones para las comunidades afroamericanas, ya no para una comunidad blanca, sino de ellos para ellos, que es un poco el trabajo que habría que ir analizando desde esa perspectiva de ahora en adelante. Ok, excelente. Bueno, para ir concluyendo esta primera parte, ya hemos abarcado prácticamente desde que nace hasta que, como pudo decir ahí Rolando, está en un punto álgido cuando se quiso tratar de hacer de menos, pero realmente estaba a punto de explotar la depresión, que se da ya justamente en la siguiente parte. Creo que hemos entendido que el cine afro ha tenido una trayectoria, ha tenido un descubrimiento y ha tenido un camino muy difícil para poderse concretizar, ¿verdad? Así que me gustaría, así brevemente, Marielba,
ahora con lo que hemos visto, poder crear un concepto o poder crear una definición de entonces qué es lo que significa el cine afro con todo lo que hemos visto hasta este momento. Híjole, me la pones un tanto difícil, pero bueno, como yo lo comprendo, sí, es que es bien complicado, la verdad. Como yo comprendo el cine afro, es la expresión, valga la redundancia, de la comunidad afroamericana dentro de estas producciones audiovisuales que representan los conflictos, las problemáticas, las luchas y resistencias de esta comunidad a través del tiempo, que como decía hace un rato, van a convertirse en un elemento fundamental para la lucha antirracista. Yo lo percibo de esa manera. Ahorita que me agarras así a quemarropa, creo yo que por ahí iría un concepto que yo podría, tengo que pensarla, la verdad, no es nada fácil poder comprimir una serie de ideas que tengo ahorita en la cabeza y decirte, cínico, tal y tal cosa es el cine afro, el cine negro, pero sí creo de que es una situación que surge ante la necesidad de una denuncia antirracista, de una denuncia, racista, y una lucha constante del reconocimiento por los derechos civiles a los que todos y todas las personas afroamericanas o afrodescendientes tienen derecho a tener. Yo lo veo de esa manera. Pero no sé, a lo mejor he sido como muy concreta la respuesta, no sé, tengo que pensarlo todavía. Eso es lo que estamos descubriendo ahorita, eso es lo que queremos más o menos empezar a concretar. Yo creo que en el tercer episodio sí vamos a tener una idea muchísimo más clara. Ya te voy a responder más bonito, no lo dudes. Así. Ahorita estamos como tanteando todavía qué podría ser, porque apenas hemos visto los inicios, apenas hemos visto ese turbulento inicio del cine afroamericano. Así que igual la misma pregunta, Rolando, así brevemente, ¿cómo podríamos hasta el momento definir qué es el cine afro? Gracias por dejarme de segundo. Me dio un poco más de tiempo para una y esquivar la bala. Gracias, lo agradezco, lo siento, María Elba, porque qué difícil la pregunta. Eso que me sentí como en tesis ahorita. ¿Verdad? Sí. Como pobre, así en este plano, así poniendo. Mire, y yo lo que pensé rapidito y se me vino así, y es desde mi perspectiva, ¿no? O sea, y lo pongo así, el cine afro es el cine que no queremos ver porque es un espejo en el cual yo pueda ver que soy racista. Tal vez lo pondría así de momento. Y por eso me ha encantado que le dediquemos hasta 3 programas, porque hay que visibilizar, pero lo pondría así. Es el cine inconveniente, Rolando. Es el cine incómodo, es el cine inconveniente, el cine incómodo, ¿verdad? Pero lo pondría así. Es el cine que yo no quiero ver, ¿verdad? Porque es un espejo que podría reflejar mi racismo. Ok. Bueno, excelente, muy interesante. Creo que hemos llegado a conclusiones que van dando forma muy interesante. Bueno, como todos los podcasts, nosotros siempre nos despedimos recomendando una película, así que Marielba, ¿cuál va a ser la película que nos vas a recomendar para nuestra audiencia en este primer podcast de la tercera temporada? La cual es difícil. Yo creo que hemos hablado mucho de los inicios del cine afroamericano o del cine afro, y nada mejor que ver cualquiera de las películas de los primeros 5 años de Oscar Micheaux para poder entender de lo que estábamos hablando, de esa incomodidad y de ese reflejo de las sociedades. Creo yo que para mí cualquiera de los primeros 5 años de sus producciones estaría bien. Ahí búsquenlas en internet, están en YouTube, las pueden ver, algunas están subtituladas, otras no, pero tienen que, si les gusta el cine blanco y negro, si les gusta el cine silente o el cine mudo, creo que van a estar cómodos comprendiendo un poco a través de un discurso frontal lo que Micheaux nos está queriendo decir. Excelente. Rolando, ¿cuál va a ser su recomendación de esta semana? Sí, yo pondría el título, sería lo mismo, una de Micheaux, como dice María Elba, yo le pondría el título, vean Within Our Gates, ¿verdad? Está creo que ahí en YouTube, y también les pediría, ¿verdad? Y ojo,
¿verdad? Uno dice, si les gusta a veces es bien difícil acercarse a este tipo de cine, pero por favor, si fuera Nosferatu en blanco y negro y mudo, o fuera Metrópolis, no tuviéramos ningún reparo en verla. Veamos a Oscar Micheaux para poder entender y comprender, por ejemplo, a un Spike Lee, y la perspectiva se abre y se ve de otra manera. Y también tal vez yo para como ejercicio, ¿verdad? Les diría que busquen en YouTube cortos, por ejemplo, de los hermanos Nicholas, ¿verdad? Que vean lo que ellos eran y para que puedan contextualizar esa frase que les dije que decían ellos, que si hubiéramos sido blancos fuéramos más grandes que Fred Astaire, ¿verdad? Vean a los hermanos Nicholas, entreténganse con esos cortos de baile. Hay 3, 4 películas de ellas fantásticas. Hay una rutina en una escalera de esas fantásticas que es en un bar de blanco, y verdad, y es en la época del swing, y ahí tenemos a Cab Calloway que lo rescata John Landis en la película de culto comedia de los Blues Brothers, ¿verdad? Como ese negro mágico, ¿verdad? Eso es lo que yo recomendaría, ver estas películas de Micheaux, en particular Within Our Gates, ¿verdad? Y ver estos cortos de los hermanos Nicholas. Son fantásticos. Yo nunca me canso de verlos, ¿verdad? Son fantásticos. Ok, bueno, excelente. Bueno, mi recomendación personal es una película para irnos adelantando ya en la segunda parte de nuestro programa especial sobre el cine afro, que es sobre el cine de la época de los derechos civiles. Les voy a recomendar la película En el calor de la noche, The Heat of the Night, que es de Norma Jewison. Ganó 5 Oscars y tiene la gran actuación de Sidney Poitier, que ustedes definitivamente tienen que ver. Así que nada, muchísimas gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias a Marielba, muchísimas gracias a Rolando. Muchas gracias a ustedes, Nicolás. La verdad es que siempre es refrescante poder hablar con ustedes, hablando un montón, y espero que también quienes nos han visto, nos han escuchado, se queden con el gusanito de la curiosidad y empiecen a indagar un poco más con todo este tipo de cine incómodo, como Rolando bien lo acaba de decir. Así que nos vemos en el siguiente podcast. Sí, lo mismo, gracias. Gracias porque se abre un espacio para este cine, porque es importante y podrá ser incómodo, pero hay unas obras maravillosas Al calor de la noche y ¿verdad? Como para adelantar una retajila de títulos, ¿a cuál más entretenida? Sidney Poitier fue un grande, ¿verdad? Cuando estaba activo, ¿verdad? Con Lirios del Campo, ¿verdad? Híjole, una serie de películas que vamos a hablar en el siguiente programa, pues entonces no quiero adelantarme, pero sí, es incómodo, pero es entretenido de una forma, pues no es aburrido, llega al alma, para ponerlo así. Ok, buenísimo. Bueno, estamos ahí siempre en vivo. Recuerden que nos vemos entonces la próxima semana. Es la 1 de la tarde hora Pacífico, 3 de la tarde hora El Salvador y 10 de la noche hora España, para que usted ahí nos contacte, nos mande sus saludos, nos mande sus preguntas. Muchísimas gracias a Marta Chávez, a Ron Erazo, a Ligia, Tatiana Jarquín, a Andrea González, a Eduardo Hernández y a Astrid Rivera. Este último comentario nos dice: me llevo un buen sabor de boca con el podcast, gracias. Así que buenísimo, esa es nuestra intención. Muchísimas gracias por estar pendientes. Nos vemos en la próxima semana con la segunda parte del cine afro, donde vamos a hablar sobre el cine de la era de los derechos civiles. Esto va a estar buenísimo, no se lo puede perder. Muchas gracias y nos vemos entonces aquí en Luces, Cámara, Popcorn, el podcast.